Perfecto, pero ahora es momento de hablar de historia, por eso le damos la bienvenida al profesor, licenciado y doctor en historia, Juan Pablo Alfaro. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Felices de recibirte de vuelta. Gracias por la invitación nuevamente. La verdad nos gusta tenerte acá. Los días nos fuimos instruidos. Claro. Ya me cambiados. Sí. Interesados más en la historia también, porque decís, ahora quiero saber más. Esa es la verdad. Hablamos de Manuel Belgrano. Ese es el verdadero desafío. Más que instruidos, intrigados. Sí, bueno. También está bueno salir instruido, ¿no? Sí, claro. Porque está bueno cómo lo explicás y está bueno, viste, que cómo te entra la información. Porque, viste, a veces cuando lo cuentan con tipo cuentito, claro, es interesante. Y aparte nos sirve para hacernos los cultos en el asado del fin de semana. Claro, después replicamos. Belgrano. Sí. Claro, en Rosario. Es clave. Es importante, ese aire superador que da. Sí. Saber un poquito de historia. Y después te miran y te dicen, mirá el tipo cómo la ve. ¿A qué sabe? Sí. Siempre supiste historia, siempre. Promedio 10. Así que bueno, hoy tenemos un tema en específico, como cada día, ¿no? El origen de la Policía Federal Argentina, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Es un tema bastante... tan importante que a veces es difícil delimitarlo, así que vamos a hacerlo. Son más de 200 años ya. Más de 200 años, sí. Y como es un tema profundamente histórico y que apela justamente a la historia institucional, a mí siempre me interesa de dar una idea primero de cómo pienso la historia o cómo la interpreto, porque eso justamente también afecta la manera en que la contamos. Siempre el punto de vista sería. El punto de vista, porque siempre pensamos la historia como la historia es el pasado humano, ¿no? Ahora, la palabra pasado ya tiene una semántica, vamos a decir así. ¿Qué es pasado? Fulera, porque pues como que siempre remite a algo anecdótico, alejado de uno mismo. Sí. ¿No? Y bueno, ciertamente la historia es el pasado humano, pero si uno puede transformar la mirada sobre esa historia cuando la piensa como una experiencia humana, o como una experiencia, en este caso, de una institución o de una persona. Es decir, uno puede pretender desaprenderse, aunque es obviamente una ilusión de su pasado, pero desaprenderte de tu experiencia es imposible. Difícil. Es imposible y aparte es indeseable. Claro. No sé si alguien quisiera, digamos, desligarse de lo que te trajo hasta acá y claro, porque de alguna manera te define lo que sos. Claro. Es un tema también de identidad y a lo largo de esa experiencia uno sufre muchas mutaciones, ¿no? Exacto. Que obviamente tienen que ver con los tiempos, los distintos contextos, los cambios, pero sostiene residualmente o raigalmente, digo yo, algunos aspectos que son esenciales y que cuando vos los traes sobre la mesa de nuevo, explican muy elocuentemente quién sos y por qué sos de una determinada manera. Claro. Y creo que el origen de la policía explica en alguna medida y hace 200 años aspectos muy centrales de lo que la Policía Federal es hoy en día. Claro. ¿Sí? Esta institución, bueno, hace poquito pasó el bicentenario, entonces como que esa cuestión la tenemos bastante fresca. En el año 2021, si se acuerdan, porque la institución nace como tal el 24 de diciembre de 1821. Mirá qué fecha, ¿no? Qué época navideña, ¿no? Sí. La Policía Federal parece muy navideña porque nace el 24 de diciembre de 1821 y el 24 de diciembre de 1943 se toma la denominación de Policía Federal. O sea, deja de ser policía de la capital. Exactamente. Asume la condición de Policía Federal. La fecha le gusta. Es una fecha bastante simbólica, tal vez sea una casualidad histórica, ¿no? Pero ahí lo que sucede es que se crea en ese 24 de diciembre de 1821 en el contexto de la provincia de Buenos Aires, porque lo cierto es que no existía país, había República Argentina, cada provincia hasta 1820 éramos las Provincias Unidas del Río de la Plata y a partir de 1820 fuimos las Provincias Desunidas del Río de la Plata, hasta la sanción de la Constitución. Entonces Buenos Aires era un estado en sí mismo, ¿sí? Como cualquier otra de las provincias. Y ahí se va a crear el Departamento General de Policía. Esa fue la primera denominación que tuvo nuestra institución, que tenía una jurisdicción provincial, ciertamente, pero provincial en términos de cómo nosotros lo vemos. Porque en aquel tiempo Buenos Aires era un estado en sí mismo. Claro. Sí. Era todo el país, por decirlo de alguna manera.
Y administraba lo que estaba en el norte. Sí. O Buenos Aires ya era un país. Claro. Digo como Estado, era un Estado soberano, si se quiere, ¿no? Sí. Y ciertamente lo era. Pero ese fue el nacimiento de la policía como institución. Sí. ¿Sí? Lo cierto es que la función es muy anterior. Bien. Y de hecho el concepto de función policial es casi, o indagar sobre el origen es una pregunta casi tan histórica como filosófica. O sea, de por qué aparece la función policial. Obviamente acá en nuestra tierra nace en el periodo colonial subordinado a una institución gubernativa local que eran los cabildos, ¿no? Claro. Sí. Y dentro del cabildo había una magistratura, un funcionario que eran los alcaldes, ¿sí? Es decir, los primeros funcionarios que acá se ocuparon de la cuestión policial, se llamaba ramo de policía, eran los alcaldes, que fundamentalmente se ocupaban del contrabando que los volvía locos. Entraba por la zona del Delta, el San Isidro, acá en Buenos Aires, y era una cuestión. Y el cuatrerismo, obviamente, que también era un problema. Fíjense que son problemas que continúan Claro, existen, sí. ¿no? De toda la vida. Y en el caso del contrabando, tan diversificado. También, es verdad. Y obviamente eso tiene que ver, ese origen funcional, con la propia comunidad. Es decir, en el momento mismo que una sociedad se congrega, se asocia, rápidamente se busca darse los mecanismos para permanecer en el tiempo, Claro. a lo largo del tiempo. Y no Es una necesidad que surge. Sí, también, no desagregarse. Ujú. Y eso tiene que ver con una búsqueda de convivencia. ¿Cómo garantizás en una sociedad que es plural de por sí? Porque cada uno tiene vos tenés un interés, vos tenés otro interés, Claro. donde hay un conflicto permanente de intereses, la supervivencia. Y bueno, en las funciones de la Policía Federal ya aparece intrínseco esa cuestión, que es incluso de orden filosófica, que es la protección de la vida y la protección de los bienes. Claro. Es decir, el punto básico, ¿sí?, para garantizar la convivencia humana. Entonces, cuando se congrega la sociedad para no desagregarse, o no disgregarse, mejor dicho, la policía aparece como, la función policial primero aparece como un dispositivo, justamente, junto con las leyes y un montón de otras cosas, Claro. para garantizar esa convivencia necesaria, Claro, ese orden. y sostenerse a lo largo del tiempo. Incluso en las sociedades democráticas, donde aparece el pluralismo, ¿no?, garantizado incluso en los órdenes constitucionales, y la sociedad busca incluir la pluralidad, es más necesaria la presencia policial para garantizar un régimen de convivencia válido, ¿no? Claro. Donde los conflictos no tomen la dimensión como para justamente terminar rompiendo con el pacto social, sino que lo garanticen en alguna medida. Ahora, esas funciones luego toman, a medida que la sociedad se vuelve más compleja, un carácter institucional, ¿sí? Y ahí es donde, el 24 de diciembre de 1821, aparece la institución policial, o lo que nosotros llamamos la policía de Estado. Y en eso que es el nacimiento de la Policía Federal, y eso está muy vinculado con la obra que lleva a cabo en la provincia el entonces ministro de Gobierno, en Buenos Aires, más que en la provincia, era en la ciudad de Buenos Aires, Sí, ¿no? sí. Que era Bernardino Rivadavia, que todos conocemos, porque él tuvo la suerte de acá a tener como tierra yerma para hacer un montón de reformas, ¿no?, aplicarlas. Y ahí él suscribía una corriente de pensamiento que se llamaba el utilitarismo, que le había fomentado en Inglaterra Jeremy Bentham, que era un pensador de la filosofía del derecho, y que, no quiero ser aburrido con esto, simplemente buscaba garantizar la mayor felicidad al mayor número. Claro, Vamos a ok. resolverlo de ese modo. Bien, ahí está. Ahora, ¿cómo en una sociedad se garantiza la mayor felicidad al mayor número? Bueno, y ahí aparece el rol del Estado. Bien. El Estado que, fíjense qué previsor el pensamiento de Bentham a fines del siglo XVIII y principio del XIX, el Estado que brinda servicios públicos para garantizar el bienestar social. Claro. Esa idea del Estado que brinda servicios públicos básicos, seguridad, educación, salud pública, es una idea de Bentham.
Rivadavia, que lo conoció personalmente, se intercambiaron cartas, Rivadavia le tradujo al castellano libros de él, lo trae a Buenos Aires como ministro de gobierno y las aplica. Y ahí es donde, entre otras instituciones que aparece, correlativas casi contemporáneas, como por ejemplo en la Universidad Pública, en la Universidad de Buenos Aires, en 1821, un poquito antes, nace el Departamento General de Policía, ¿no? Que es actualmente la Policía de Estado. O el Servicio Penitenciario Sucesivo, un tiempito después, decir, ¿estos servicios públicos para qué? Para garantizar la mayor felicidad al mayor número. Si hay menos delincuentes en la calle en aquel momento, la gente va a estar un poco más contenta. Totalmente, ¿sí? Totalmente, y es él... Y siente más seguro. Y más seguridad, ¿no? Sí. Sus bienes, su integridad física, etcétera. O sea, la cuestión de la seguridad era un punto cardinal. Pero aparte, también tenía que ver esa construcción de una policía de Estado, la idea de que garantizar la seguridad individual. O sea, que muchas veces se comprende o se mal comprende la existencia de la policía con una lesión de los derechos cívicos. Todo lo contrario fue en el pensamiento de Rivadavia crear una policía, porque era darle una organización, ¿sí? A un sistema de seguridad que estuviera sujeto a una serie de normas, una serie de reglas, supervisado por el Poder Ejecutivo, es decir, que tuviera garantías a la sociedad, exactamente, de que sus derechos básicos estaban totalmente, valga la redundancia, estuvieran garantizados, ¿no? Estuvieran... cosa que no pasaba con los viejos servicios coloniales, porque sobre todo a partir de 1810, la Revolución de Mayo, esos viejos servicios coloniales, los alcaldes, es como que se habían vuelto muy inorgánicos sobre ese final del sistema de seguridad colonial, y en alguna medida eso afectaba o daba lugar a que se cometan ciertos abusos, etc. La creación de una policía de Estado buscaba justamente regular, ordenar y garantizar los derechos del ciudadano. De hecho, muy correlativo, en el tiempo de 1822, Rivadavia sanciona el Decreto de Seguridad Individual, que es la primera carta jurídica de derechos civiles en la Argentina, o de derechos humanos. ¿Sí? O sea, correlativo a la creación del Departamento General de Policía y toda la obra que él estaba haciendo en ese momento. La verdad que fue una institución muy primordial, muy primigenia, porque el único antecedente en el mundo que existía era la Policía Metropolitana de París, de la cual se tomaron muchos elementos, que la había creado Napoleón en 1800. Y fíjense que recién, en 1829, Inglaterra crea el Scotland Yard, o sea, 8 años después. 1834 la Guardia Civil en España, 1847 el Departamento de Policía de la Base. Fue una vanguardia totalmente esta creación, que obviamente después fue emulada en el resto de las provincias, incluso en Montevideo, porque en 1826, cuando se crea la policía de Montevideo, Rivadavia manda un emisario, que era un comisario nuestro, que después fue jefe de policía, Antonio Sáenz, que era el funcionario de Rivadavia que crea la policía de Montevideo. Por eso en Uruguay también tiene un sistema institucional muy antiguo, no tanto como el nuestro, pero casi, porque fue de alguna manera un proceso de reforma que sale de acá para allá. Claro, un modelo que ellos pudieron aplicar ahí. Totalmente. Sí. Y ahí aparece la estructura, ¿no?, de un jefe de policía. El primero fue Joaquín de Achával, ¿sí? Que era filósofo de profesión. ¿Sí? Una curiosidad. Familia comerciante, pero él era filósofo y había conocido a Rivadavia en esos contextos de debate, contextos áulicos, ¿no?, propio de una vida, de una vocación intelectual que tuvieron una visión de Estado. Y después aparece dentro de esa estructura el viejo sistema de alcaldías, cambia el sistema de seguridad cuando se crea la policía, el Departamento General de Policía, por un sistema de comisarías. Que nosotros tomamos del antecedente que era de Francia. Claro. De ahí viene la palabra comisario, es de origen francés, comisar. Mira. Por eso no adoptamos la palabra inglesa de commissioner, que es comisionado, ¿no? Que capaz lo conocemos por Batman, etc. Sí. La palabra anglosajona, nosotros tomamos el modelo francés porque era el antecedente que teníamos, inclusive el gallo, como en la iconografía institucional, ¿no?, también viene de esa tradición. Y bueno, elementos que, si bien eran autóctonos, y bueno, que otros que tomamos de las realidades preexistentes en el orden institucional. Y luego, a lo largo del siglo XIX, dentro de esa policía,
empiezan a aparecer los servicios característicos. Ahora, las funciones de policía eran enormes, gigantescas. O sea, desde, por supuesto, los servicios de seguridad, que tienen que ver con las funciones de policía de seguridad y auxiliar de la justicia, que seguimos conservando a lo largo del tiempo. Pero también, yo le digo, hacían el alumbrado, barrido y limpieza, se ocupaban del cementerio, la administración del cementerio, el alumbrado público. De hecho, había un comisario de faroles, así se llamaba, encargado de cumplimentar con eso, la limpieza de la calle. Es decir, en ese momento realmente la policía hacía de todo. Era muy... Sí, multifacética. Muy multifacética, muy polifacética realmente. Pero dentro aparecen, junto a los servicios de comisaría, primero fueron 4 comisarías que se distribuyeron en el área urbana de Buenos Aires, luego se incorporan las comisarías de campaña, ¿sí? Digo, campaña uno piensa, no sé, no era muy lejos. Campaña era hoy lo que es Villa Devoto. Claro, ¿no? Claro. O sea, Flores era la campaña. Sí. Bueno, el barrio de Belgrano quedaba muy lejos. El barrio de Belgrano, tal cual, ya eran estancias, sí, ¿no? Sí. El mismo Palermo. Y aparecen también uno podría decir, prehistóricos, por decirlo de alguna manera, cuerpos de seguridad urbana, los primeros servicios de caballería como la partida celadora, primeros cuerpos de infantería como el batallón de vigilantes. No funcionaban igual que funcionan ahora, obviamente. Aparece el batallón de vigilantes de día y un batallón de vigilantes de noche. Ese batallón de vigilantes de noche eran los serenos, que tanto conocemos por los actos escolares, y en general no sabemos que eran policías. Claro, no. Eran policías los serenos, ¿no? Y cumplían funciones de seguridad nocturna, aparte de dar aviso y la hora. La hora daban, claro. La hora. Y así sucesivamente hasta llegar a 1880, donde al crearse, ¿no?, la capital federal, esa policía es transferida al Estado Nacional, ¿sí? El Estado Nacional la reorganiza para la seguridad de la capital federal, pero ya entonces adquiere una función fuertemente federal, en el sentido que depende del Poder Ejecutivo Nacional. Y ahí es cuando pasa a llamarse Policía de la Capital. Así es, ahí cambia 1880. En 1880, exactamente. Ajá. Pero ya tenía funciones federales, insisto, desde antes. Incluso cuando Rivadavia, por un breve lapso entre 1826 y 1828, fue presidente, que fue un pequeño momento de unidad, de unidad de la República. Él se hizo cargo de la conducción de la policía, claro, como presidente de la Nación, y el jefe de policía lo nombra él, que era Antonio Sáenz, que antes había ido a Montevideo. Bien. Y después, en la época de Mitre, que es el presidente que vuelve a reunificar el Estado Nacional en 1862, Mitre también se hizo cargo directamente de esa jefatura de policía de Buenos Aires. Servicio de custodias, ¿no? Cuestiones que hoy son típicas de la función federal que cumplimos, ¿no? El primero reconocido es Marcos Paz. Marcos Paz fue el primer jefe cuando se denomina Policía de la Capital. Que nosotros acá en el departamento lo tenemos ahí en el monumento. ¿Por qué está ahí? Bueno, porque él, siendo jefe de la Policía de la Capital, él va a dar lugar a la creación o él gestiona ante las autoridades nacionales, en ese momento, en 1884, la edificación del Departamento Central, ¿no? Es el que moviliza para que se sancione la ley. El departamento se inaugura 4 años después, él ya no era jefe, ¿no? Pero como hizo la gestión para que esto exista. Este Departamento Central. Este Departamento Central donde estamos ahora es una idea de... Hay una foto ahí que puedes buscar en Google, que está el Departamento Central y no hay nada. No hay nada. Y nosotros estamos acá. Esas cosas son impresionantes. Hay unas singularidades sobre esa estatua. Sobre todo 2 cosas que llaman la atención entre un montón. La estatua la hizo un escultor hispano-filipino, fue Pardo de Tavera. Pero Félix Pardo de Tavera. Pero... primero que está sentado, ¿no? En general es raro una estatua sentada. En general una silla, Tenés razón. Bueno, pero eso tiene que ver con la búsqueda de darle una connotación de autoridad, ¿no? Casi con un sentido muy faraónico. Un aplomo ahí. Exacto, el aplomo es una figura majestática que transmite mucha seguridad. Claro, ¿no? Sí, totalmente. Que es justamente el valor de la institución. Y por otra parte, el hecho de que parece a una persona muy grande.
Pero él, cuando fue jefe de policía, obviamente las edades eran distintas. Sí, capaz tenía 30 años. Tenía 37 años. Ahí está, no puedo creer. Claro. Tenía mi edad y yo no puedo ser jefe de nada. Y fíjate que ahí parece una persona mucho más grande. Bueno, también era darle la connotación de autoridad, de sabiduría, ¿no? Mirada estadista. Claro, está bien. Que capaz no se correspondía físicamente con la edad que tenía. En el imaginario queda eso. En ese momento. Está muy bien. Así que la verdad que es una historia que seguiríamos escuchando, por supuesto es más larga. Sí, claro, sí, continúa, sí, pero son las bases, ¿no? Ya tenemos las bases de cómo surgió, aparte de cómo somos parte de la identidad nacional y del Estado moderno. Bueno, cómo se fue formando. Eso es algo que hemos discutido con algunos historiadores que no son de la institución, pero que reconocen justamente el rol fundamental que esa policía creada por Rivadavia, es nuestro origen, sí, fue fundamental en la construcción y consolidación del Estado argentino, sí, porque fue una de las pocas instituciones del Estado, incluso previas a la existencia del Estado Nacional, claro, que sobrevivieron a lo largo del tiempo, a pesar de todos los vaivenes políticos que tuvo Argentina en el siglo XIX, y de alguna manera dieron como una especie de raigambre institucional a esto que es el Estado Nacional. Le dieron como una identidad, claro, burocrática, administrativa, en una función específica que es la seguridad. Y no hubo muchas instituciones que lograran durar tanto a lo largo del tiempo. Fue, en ese sentido, se constituyó como una espina dorsal, ¿no? Y muy, muy importante en la conformación del Estado. Totalmente, atravesó todo. Así que la verdad, más que interesante, por supuesto, siempre. Así que Juan Pablo, muchísimas gracias por haber venido hoy. Te esperamos, por supuesto, para otra edición de este segmento de historia. Seguimos con más La Vuelta. Gracias a ustedes.